La fuerza es la unión. De lunes a viernes, desde las 5:30 de la mañana, con Chuo Torrealba. Solo por RCR, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, a la 1:02 de este miércoles 5 de junio del 2019. Le damos la bienvenida a nuestros oyentes al programa Andrés Velázquez Contigo, un programa que les llega gracias a Jaime Nestares en la dirección de la estación, a Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, a Caterín Manzano y Kenier Jaramillo en la producción. En los controles, César González. Aquí les habla Luis Trincado desde los estudios de Radio Caracas Radio, una ventana de tu libertad. Me acompañan aquí, estoy junto a Andrea Tavares, dirigente nacional de la Causa R, y al diputado de la Causa R y del campo demócrata, Arnoldo Benítez, quienes están presentes. Hoy, tengo entendido, ya tenemos conexión telefónica con nuestro compañero Andrés Velázquez. Bienvenido, Andrés, a tu programa. Buenas tardes, Luis, y buenas tardes a todos los oyentes, al equipo técnico de la emisora, a las jóvenes periodistas que llevan la producción del programa, a nuestra compañera Andrea Tavares y, por supuesto, a ese aguerrido diputado líder de Aragua y además quien encabeza también todas esas movilizaciones, no solamente como abanderado, sino en representación de todo ese movimiento de adultos mayores que se ha hecho sentir en los últimos tiempos en Venezuela en reclamo de sus derechos violentados. Bueno, de verdad un placer a todos nuestros oyentes permanentes de su RCR 750, nuestro saludo y fraternal abrazo. Luis, quiero comenzar el programa compartiendo con ustedes, en primer lugar, el tema que tiene que ver con derechos humanos, que es el tema relacionado con la libertad de expresión. Ayer nos sorprendía una noticia que emanaba desde el Tribunal Supremo de Justicia, en el que es el trasnochado, el que eligieron entre gallos y medianoche en la anterior Asamblea Nacional, cuando ya estaba moribunda esa asamblea. Una decisión de ese tribunal en el que ordenan cancelar a Diosdado Cabello 30.000 millones de bolívares a los señores dueños de la patilla. Eso fue la noticia del día de ayer. Y quiero comenzar con esto porque O sea, le piden a la patilla que le den a Diosdado Cabello 30.000 millones de bolívares. Andrés, sí. Permíteme aquí una infidencia o por lo menos una hipótesis. Nadie en Venezuela sabíamos cuánto era el monto de dinero que tenía producto de las sanciones que tenía represado Diosdado Cabello. Creo que se traicionó y esa es la cifra que quiere recuperar. Ajá. Por allí anda entonces el juego. Entonces, están condenando a la patilla a pagar 30.000 millones de bolívares y definitivamente esto lo que evidencia es cómo actúan las dictaduras, no solamente en Venezuela, en el mundo entero, Luis, sí. Porque
un objetivo primordial para todas las dictaduras en el mundo es tratar siempre de silenciar la opinión pública. Es siempre tratar de ponerle una mordaza y un cerco a los medios de comunicación. Y esa es la razón por la que hemos visto entonces que en Venezuela más de 200 emisoras han sido cerradas, emisoras que por supuesto no comulgaban con o no consintieron nunca aceptar una orientación editorial que emanaba del régimen. Los medios de comunicación escritos han ido prácticamente desapareciendo a nivel nacional. Uno de ellos último, recordemos, fue el diario El Siglo, El Informador, allá en Barquisimeto. Y, bueno, un periódico tan emblemático como el diario El Nacional, que también ha desaparecido desde el punto de vista de circulación impresa, porque definitivamente el régimen montó un monopolio del papel periódico y le da papel periódico a los medios que son afectos al régimen. Y hubo un asalto de emisoras, y recordemos que todo esto comenzó con Radio Caracas Televisión, que recién también cumplía otro año de haber sido cerrada, y en este sentido, bueno, sencillamente los dictadores, los regímenes como el que está en Venezuela, totalitario, violador de derechos elementales humanos, bueno, sencillamente se dieron a la tarea de atentar contra todo lo que signifique organización popular, así los sindicatos, por ejemplo, así los gremios profesionales y por supuesto los medios de comunicación para trancar todo lo que implique la información para todos y cada uno de los ciudadanos. Entonces, con este comentario, lo que quiero plantear, Luis, es primero la información para toda nuestra audiencia, y en segundo lugar, toda nuestra solidaridad con todo ese equipo de la patilla, desde su dueño, pasando por David Morán, que es quien el editor, lo coordina aquí a nivel nacional, todo su equipo de periodistas y toda esa gente que haciendo esfuerzo tras esfuerzo hacen la labor de mantenernos informados en Venezuela con la independencia que requiere la responsabilidad de informar. De tal manera pues que en ese sentido vaya todo nuestro respaldo, toda nuestra solidaridad y nuestro rechazo a decisiones judiciales que solo complacen a los jerarcas del régimen con el propósito de hacerse de un dinero, y fundamentalmente la de trancar o paralizar un medio de comunicación. Eso quería comenzar por allí. No sé qué otra información al respecto con eso tienes, Luis, pero creo que este tema de los derechos humanos en materia de información y de libertad de expresión son muy, pero muy importantes para todos nosotros. Es correcto. El segundo punto que quiero abordar es el tema relacionado con todo el esfuerzo internacional de la comunidad internacional que está haciendo eventos o realizando actos solidarios con Venezuela en función de resolver esta tragedia que vive el país desde el punto de vista humanitario, como ya lo ha definido Juan Guaidó, la catástrofe humanitaria prácticamente. Y que cada día que pasa la situación se torna mucho, pero mucho más aguda. El tema de la gente que sufre por desnutrición, que muere por falta de medicina, el país paralizado prácticamente por la falta de gasolina, y que va a agravarse la
los cortes eléctricos, la falta de gas, la falta de agua, toda esta situación que se viene dando a nivel nacional que le ha generado una situación de calamidad pública a la población venezolana. Bueno, en este instante se reúne, hay reuniones de Rusia con Estados Unidos, hay reuniones de Estados Unidos con China tratando tema venezolano, hay reuniones y contactos en los Estados Unidos con el Grupo de Lima y el Grupo de Contacto de Europa. Está la intermediación que hace Noruega. Bueno, Canadá también se pronuncia y cierra aquí como una medida de presión también, y está prácticamente considerando la posibilidad de retirar todo su personal diplomático y por supuesto la de tener permanencia de diplomáticos de este régimen de Maduro en Canadá. Bueno, todo eso está ventilándose en este momento desde el punto de vista internacional. Sobre eso yo he señalado, Luis, Andrea, Arnoldo y queridos amigos oyentes, que toda esa dirigencia que se haga está bien, es bienvenida. No está de más, como puede decirse popularmente. Pero yo creo que todos debemos tener claro que no estamos tratando con políticos, es correcto, con gente de Estado. Así es. Que estamos tratando con delincuentes, que estamos tratando con crimen organizado, que estamos tratando con grupos armados irregulares, que estamos tratando no con una institución de Estado, Fuerzas Armadas, sino de grupos que tienen de una u otra manera, tienen negociados, corruptelas en el país, y que eso les impide actuar constitucionalmente como tendrían que efectivamente estar actuando. Y si tomamos en consideración eso, yo llego a una conclusión, que todo el esfuerzo diplomático que se haga va a estrellarse con la terquedad de una gente que llegó al poder para quedarse, sí. Que entienden el poder por el poder, no por servir al público o resolver a la colectividad, al pueblo, sino por sus negocios. Que esto es un proyecto que plantea eternizarse en el poder. Que esto definitivamente son grupos de gente que, como ellos mismos lo han dicho, aquí ellos llegaron para quedarse y no admitirán nunca más que nadie les sustituya. Y en esos términos no hay, porque no hay voluntad, que es lo primero que hace falta para una negociación, para un diálogo o para una intermediación. Lo primero que hace falta es voluntad para buscar el arreglo. Pero si no hay voluntad de una de las partes, eso no se va a producir jamás. De tal manera que, más allá, podemos celebrar y aplaudir todos los esfuerzos, pero deben estar claros que aquí no va a pasar absolutamente nada si no hay más presión, si no hay más sanciones, si no hay más acciones y si no hay más presión interna a lo interno en el país por parte nuestra, por parte del pueblo, por parte de las fuerzas opositoras democráticas, aquellas que no están pensando en convivir o en cohabitar con la dictadura, con los que quieren de verdad salir de esto, porque sabemos que en esta hay sectores que dicen ser de oposición, pero que, como hemos visto en sus propias declaraciones, bueno, poco les importaría, por ejemplo, una elección con Maduro en la presidencia de la República. Sí. O sea, y con la Asamblea Nacional Cubana, esa que denomina, con la constituyente, sí, esa pirata, lista para tomar cualquier medida frente a cualquier tipo de resultado adverso para ellos. Y que piensan que un cambio del Consejo Nacional Electoral es solamente poner a un rector, poner una relación de 2 y 2 y un neutral, cuando sabemos que ahí hay un montón de directivos, de técnicos y de funcionarios que hay que sacarlos del ente electoral para que pueda haber un mínimo de transparencia. Sí, señor. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, ahora tenemos 3 minutos en este primer espacio, Andrés, y sí me gustaría, porque el chat de aquí de rcr.tv muy activo, agradecemos
todos los saludos que nos están dando. Le pido a Emiliano Rojas que esté un poco más optimista. Piensa que ninguno de los que estamos aquí veremos a Venezuela libre. Yo le garantizo que sí la va a ver libre, él entre todos nosotros además, y la vamos a liberar. Y hay una pregunta de Hugo Duarte que dice: buenas tardes, mis saludos a la Causa R y Andrés Velázquez. Por favor, una pregunta: ¿para cuándo la gran huelga nacional? ¿Eso sigue en pie o qué? Y yo sí creo que es un tema, Andrés, que es de una gran inquietud, porque hay una diatriba, y yo creo que ayer en ese tuit que tú lanzaste, esa propuesta diciendo, bueno, pero sí, ya va. Te propongo, Luis, que abordemos ese punto después del break en el siguiente espacio. Ok, entonces tendremos ese tema para darle esa respuesta, y sí me gustaría que Andrea utilizara estos 2 minutos para hacer referencia a un personaje, a una mujer sumamente importante en la vida política de Venezuela. Buenas tardes, Luis, Arnoldo, saludos, Andrés. Y bueno, saludos, Andrea. Un orgullo compartir aquí esta mesa con Arnoldo Benítez, uno de los diputados que más admiro por su lucha, por su tenacidad. Y bueno, efectivamente le comentaba a Trincado que una organización política como La Causa, que valora tanto el liderazgo y el empoderamiento de la mujer, no podía dejar hoy de mencionar a una insigne mujer venezolana que, lamentando mucho, nos abandonó el día de ayer, como lo fue Evangelina García Prince. Evangelina García, bueno, la conocí gracias a nuestra diputada Mariela Magallanes, que nos presentó, que me llevó a uno de sus extraordinarios talleres de empoderamiento y liderazgo de la mujer. Y vale la pena pues que los venezolanos reivindiquemos lo que ha sido este personaje. Es una mujer que se desarrolló en sus capacidades académicas, de investigadora, como sociólogo, como antropólogo, como docente, fue ministra, fue senadora, pero lamentándolo mucho, en Venezuela no le hemos dado el reconocimiento que en otros países sí se le ha dado. Ella ha sido la asesora primordial de todos los proyectos de igualdad de género en Argentina, en México, y acá en Venezuela. Bueno, esa lucha fue emprendida por ella y muchas mujeres más, pero sin el debido reconocimiento. Valga estos momentos tan tristes para que su legado continúe y sigamos las mujeres luchando. Y con estas palabras de Andrea Tavares vamos a un corte y ya regresamos pronto con Andrés Velázquez. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Si buscas cauchos especiales y específicos para tu rústico, te recomiendo Cauchera Fran Luis, donde los consigues como tú quieres, al mejor precio y con las mejores promociones. Bajando por la avenida Baral, al final, al lado del banco, teléfono 0212-481-1752. Correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. En la avenida Páez del Paraíso se encuentra Tu Cocada Express. Te invitamos a que pruebes la mejor cocada de toda Caracas, con los toppings favoritos. Además, helados, dulces, aceite y agua de coco. Síguenos, @Tu Cocada Express, frente al Parque Naciones Unidas del Paraíso. Tu Cocada Express El Paraíso, como tú la quieras. Queridos amigos, venimos con todo y por todos los medios, y muy importante, trabajando para formar la nueva opinión pública en Venezuela. Por todos los medios, con Mingo, un lugar de encuentro para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Nuevas voces, nuevas ideas, nuevas opiniones. Por la radio, por internet, por las redes, por todos los medios. Con Mingo, de lunes a viernes a las 8 de la mañana, por RCR 750 AM, Periscope y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM.
1:20 de la tarde de este miércoles 5 de junio en tu programa Andrés Velázquez Contigo, aquí en los estudios de Radio Caracas Radio. Pueden sintonizarnos por Instagram y por Twitter con el @RCR750, y por internet nos pueden ver, presenciar y escuchar a través de rcr.tv. Estamos en los estudios Andrea Tavares, Arnoldo Benítez, Luis Trincado, quien les habla en este momento, y Andrés Velázquez vía telefónica. Andrés. Sí, bueno, entro en el tema de la pregunta del oyente. ¿Cómo era su nombre, Luis? El nombre, creo que era Hugo Duarte quien nos hizo, la pregunta. Emiliano Rojas también en el mismo sentido. Sí. Hay varios amigos que están pendientes. Perdón, fíjate lo siguiente. Yo he venido proponiendo, y en general la causa R ha venido proponiendo desde el año pasado, la necesidad de organizar un gran paro cívico nacional como parte de esta lucha de resistencia y solución o desenlace definitivo que hemos venido frente a este régimen dictatorial. Y creo que las cosas prácticamente inducidas por la propia dictadura y por las calamidades que el pueblo ha venido viviendo sin solución alguna, prácticamente tenemos una parálisis inducida en el país. El tema de pasar 72 horas o 48 horas o 24 horas en una cola para surtir combustible y que luego, una vez que llegues a esa cola, concluyas en el surtidor, te pongan 25 o 30 litros, como es la modalidad que están aplicando en algunos estados, o como en el caso del estado Bolívar, que no pudieron tener mejor ocurrencia sino aplicar lo que llaman pico y pata, los números de placas impares, los pares otro día. Y entonces resulta que comienzan a surtir combustible a golpe de 11 de la mañana, porque la dola de combustible el cisterna llega como a las 10, ¿no? A las 11 comienzan, hasta las 3 de la tarde, 3, 4, hasta que concluye pues la carga que han dejado en cada una de esas estaciones, y entonces ahí le pueden surtir a 300 vehículos, ponte tú, y hay 1,000 vehículos en cola, de gente que amaneció allí y no llegó al surtidor porque no alcanzó la gasolina. Bueno, sencillamente esa gente perdió su esfuerzo. Se tiene que ir a esperar el otro día, a ver el día, a los 2 días siguientes, cuando le toque nuevamente, porque definitivamente no alcanzó gasolina para ello. Y esto es una cosa que no resuelve absolutamente nada. Entonces se han inventado este tipo de cosas, como que si fueran los usuarios los culpables de que no hay gasolina, porque con eso y que no van a permitir que vengan unos vivos a repetir o a llenar tanque 2 veces o cosa por el estilo, o meter los coleados, como si la gente fuera la responsable del tema, del problema de la falta de gasolina. Entonces el país paralizado porque no hay electricidad, el país paralizado porque no hay transporte público, el país paralizado porque falta el gas, porque falta el agua, porque no hay empleo, porque no hay dinero con qué comprar nada, y si tienes algún poco de dinero no te alcanza. Bueno, prácticamente Venezuela está colapsada. Yo estaba planteando en esos términos, dado que venimos haciendo una propuesta de paro cívico nacional, que ¿por qué no consideramos, y lo dejo a la consideración de todos los oyentes, todos pudieran dar una opinión en redes y convertir esto en un debate público nacional, en el sentido de considerar, dado que el país está prácticamente parado, colapsado, convertir ese sufrimiento del pueblo, esa calamidad, ese colapso
en una fuerza política. Así es. Que la cola para echar gasolina y la gente que está parada allí amaneciendo, pasando la noche en esa cola, convertir esa cola en una fuerza política, convertir la falta de transporte en fuerza política, convertir la falta de gas o de electricidad o de agua en fuerza política y terminemos de parar todo esto. Y si la gente puede pasar 72 horas en una cola para surtir combustible, ¿por qué no nos paramos semana hasta que se vayan, mejor dicho, paralizar Venezuela entera, que esto de nuevo motive y estimule mucho más a la opinión pública internacional, a la comunidad internacional, para que apure los pasos, para que tome decisiones mucho más duras y severas y terminar de ponerle fin a esta tragedia, porque lo que es cierto es que lo que nosotros tenemos es sencillamente insostenible. Yo no he visto en el mundo entero un país con dos presidentes. Bueno, por un lado Maduro usurpando el poder aquí adentro y secuestrando instituciones, por otro lado tenemos un presidente legítimo junto a la Asamblea Nacional que reconoce la comunidad internacional, que tiene controles afuera. Bueno, por un lado están los diplomáticos de Maduro, por otro lado están los diplomáticos nuestros. Sí, es insostenible, esto tenemos que resolverlo, y por eso yo pongo en manos de toda la opinión pública nacional la idea de paralizar definitivamente y convertir entonces todo ese sufrimiento que lleva el régimen por falta de servicio, por falta de atención a la población, convertirlo en una fuerza política, terminar de parar todo esto hasta que se vayan y ponerle definitivamente, echar adelante definitivamente ese paro cívico nacional, con esto en el gran paro cívico nacional. Yo creo que es algo que podemos perfectamente discutir, considerar y organizar para empujar una solución, porque lo cierto es que Venezuela no puede continuar en esta agonía. Perfecto, Andrés. Bueno, creo que ha quedado absolutamente claro el planteamiento que estás haciendo. Nosotros ya entramos en el momento en que tenemos que ir al segundo corte de nuestro programa. Bueno, yo los acompaño hasta aquí. Bueno, Andrés, entonces, bueno, muchísimas gracias. Y sabemos todo lo que te está tocando hacer en esta, y además en un momento, tenemos que decirlo a nuestros oyentes, de muchísima persecución, de muchísima vigilancia, de muchísimas amenazas. Verdaderamente agradecemos muchísimo el esfuerzo que estás dando por Venezuela, como siempre, Andrés. Un segundito, Luis, nuestra solidaridad con Américo de Gracia, con la diputada Mariela Magallanes, hoy refugiados en la embajada italiana, con nuestro compañero Alfredo Ramos, con nuestro compañero Ángel Álvarez, diputado también en Bolívar, bueno, y todas las vicisitudes que hemos estado pasando, y en general con todos los diputados, nuestra solidaridad, esos diputados que son perseguidos y que otros están también metidos en otras embajadas, y con toda la dirigencia política que está verdaderamente comprometida, toda nuestra solidaridad, y quiero dejar antes del transmitir o tratar de transmitir el optimismo que tenemos, que esto lo vamos a resolver este año, Dios mediante. Así es, Andrés. Vamos al corte, ya regresamos. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Las lesiones articulares o musculares son más frecuentes de lo que piensas. La Unidad de Cirugía Articular y Medicina Deportiva, Haroldo Macareño y Guillermo Rangel, cuenta con el mejor equipo de traumatólogos reconocidos por la Sociedad Norteamericana de Artroscopia. Ubícalos en la Policlínica Metropolitana o al 0414-305-8176. Superarticulación es nuestro compromiso. Si te gusta el pollo asado, entonces te recomiendo el restaurante El Carretón, donde los pollos son seleccionados, bien adobados y asados en su punto de cocción, para que disfrutes el mejor pollo asado de Caracas. El Carretón mantiene la tradición por su exquisita sazón. Pide tu pollo con hallaquitas o yuca y el jugo o la bebida de tu preferencia. Restaurante El Carretón en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra. Restaurante El Carretón, sazón y tradición.
Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la Pastelería del Corso y la Pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estamos en tu programa Andrés Velázquez Contigo, 1:31 de la tarde de este miércoles 5 de junio del 2019 en los estudios de Radio Caracas Radio, quien les habla Luis Trincado, acompañado de Andrea Tavares y el diputado Arnoldo Benítez, quien tiene algo que informarnos, ya que la causa R ha hecho un planteamiento. Bueno, está formulando un planteamiento y se irá haciendo público en qué consiste. Una inquietud que tenemos en el partido y que tiene que ver con una inquietud que existe, es inocultable y un malestar general que ocurre en estos momentos en el seno de la Fuerza Armada. Y pensamos que Arnoldo Benítez, como además jefe de la bancada parlamentaria de la causa R, podrá proporcionarnos información al respecto. Sí, buenas tardes. Saludo a la audiencia de Radio Caracas Radio. Como tú decías, Luis, te faltó fue completar que eso fue una idea de Andrea. Sí, una propuesta de Andrea, donde ella, pues, preocupada por lo que está pasando en el seno de la Fuerza Armada Nacional, sobre todo porque ese cariz político que le han dado desde un principio, porque tú ves en todos los desfiles, en todas las presentaciones, en todo cuanto tenga que ver con el estamento militar, es una Fuerza Armada chavista, nacionalista, antiimperialista y todo lo demás, contraviniendo pues lo establecido en el 328 de la Constitución. Y en este momento sabemos, porque leemos en todas partes lo que está planteado con los ascensos para el 5 de julio. Como sabemos, la promoción 86 se debería ir el 5 de julio. Y aquí tenemos personeros en la Fuerza Armada dirigiendo que son de la promoción del 80, que tienen 6 años, que los mantienen ahí, incluyendo el caso de Parino López, que se tuvo que haber ido hace mucho tiempo y no lo ha hecho. Entonces, nosotros, tomando en cuenta pues esa propuesta de Andrea, que sería ella pues quien debería, porque para quién mejor que con tan buena voz, yo no creo que tengo que ser yo el que... Dele, señor diputado, que ya Andrea participará con sus opiniones. Pero el planteamiento es hacerle una comunicación al presidente encargado de la República, como lo es nuestro presidente Juan Guaidó, para que se haga un análisis o para que se hable el debate con lo que tiene que ver con el proceso de grado o ascenso militares de coronel hacia arriba, porque sabemos, de acuerdo con el artículo 84 o el 311 de la Constitución, que establece que los ascensos militares hasta el grado de teniente coronel deben llevarse a cabo o escogerse a nivel de la Fuerza Armada Nacional, que
el mayor pues tenga que ver con el teniente, y así, eso es una cadena que tienen ellos, mediante el cual esos ascensos por mérito, porque por lo regular a esos niveles sí se da por mérito, por lo que ellos han desempeñado durante ese tiempo de trabajo. Pero ¿qué pasa con los ascensos de coronel en adelante? Que de acuerdo con el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, se corresponde al presidente de la República. Y la pregunta que nosotros nos hacemos, ¿a cuál presidente de la República? Nosotros tenemos un solo presidente de la República, que es el legítimo, que es Juan Guaidó. El otro es un usurpador. Aunque Conatel insiste en que uno no puede decir esa palabra, pero afortunadamente Radio Caracas está exenta de eso y nosotros utilizaremos el epíteto, el calificativo que se merece ese señor, como es el usurpador. Y todos los actos que emanen de él son nulos. Por lo tanto, si él le da un ascenso a algún allegado de él, a uno de sus enchufados, porque la mayoría de ellos ya sabemos que son esos narcomilitares, narcogenerales, que simplemente están apoyándolo a él, lo mantienen a él en el poder porque dependen de las dádivas que están recibiendo, del negocio, como dice el populacho, el negocio que tienen. Entonces, eso es algo que nosotros no podemos permitir. Y la comunicación dirigida precisamente al presidente es para que él para que se abra un debate en el seno de la Asamblea Nacional, referida pues a este proceso de promoción de grados y ascensos militares, y que se tome la medida, que se conforme una comisión especial, que por supuesto debe estar integrada por la Comisión Permanente de Defensa, y algunos militares, bien sea activos o no, que estén aquí o no, que estén en el exilio, que nos informen, que nos digan exactamente qué es lo que se debe hacer, porque no se puede permitir que se sigan ascendiendo militares por el solo hecho de ser copartícipe de esta política nefasta, porque son simplemente miembros de un partido político, que en este caso es esa cúpula de la Fuerza Armada Nacional. Andrea, surge tu propuesta en el seno del partido, producto de una reflexión, del conocimiento y además de las informaciones que nos están llegando de diferentes sectores ligados a la Fuerza Armada, o inclusive desde adentro, porque ¿por qué no decirlo? Que nos llega información de muchos efectivos que están en el seno, que están activos, que están absolutamente disconformes, y me gustaría que explicaras un poco el espíritu de este planteamiento que formula la causa R y su porqué. Sí, efectivamente, Luis, Arnoldo, estamos debatiendo este tema, observando un poco toda la dinámica que se ha generado en el país, y así como la Asamblea Nacional ha sido objeto de una persecución implacable contra sus diputados, también nos ha llegado la información de que una persecución implacable también se ha generado en el seno de la Fuerza Armada Nacional. Lo que pasa es que evidentemente no es tan visible como en el caso de los diputados, pero sí hay periodistas, hay militares incluso que han hecho llegar la información de que hay una situación generalizada de descontento por presuntas irregularidades en la decisión vinculada a estos ascensos militares. Sabemos que, bueno, y lo establece la Constitución en el artículo 331, además está plenamente establecido en la ley de la orgánica de la Fuerza Armada Nacional en el 84, como lo decía el diputado Arnoldo, que es facultad del presidente de la República tomar la decisión sobre el alto mando militar y sobre los grados, la promoción de grados de los altos cargos o altos grados. Y en ese sentido nosotros decíamos, bueno, frente a esa persecución que está privando dentro de la Fuerza Armada para decidir el ascenso de un militar, está privando el miedo de un sector que hoy pretende usurpar el poder, o está privando, como decía Arnoldo, la sociedad
entre algunos militares y qué está pasando con aquellos militares que realmente tienen los méritos para ascender en esos cargos. Entonces, frente a esta situación tan compleja, nosotros consideramos que, bueno, teniendo nosotros un presidente legítimo como es Juan Gerardo Guaidó, y por supuesto además como organismo parlamentario, que es el único poder legítimo que queda en el país, era absolutamente pertinente que se generara un debate al respecto y se designara una comisión especial en la cual quienes tienen información más precisa, más de primera mano, como son los miembros de la Comisión de Defensa de la Asamblea, como algunos militares de carrera que han además reconocido la Constitución, reconocido este gobierno constitucional que hoy dirige el presidente Juan Guaidó, pudieran aportarnos y darnos luces acerca de este procedimiento y que se tomen entonces las medidas correspondientes para cuando se dé el cese de la usurpación definitivamente, también cesarán todas esas decisiones que están viciadas de nulidad. Sobre todo porque partimos de la base de que si nos atenemos al discurso temeroso, yo digo temeroso, de Nicolás Maduro, que últimamente, por cierto, un llamado a todos nuestros oyentes a que hagan memoria. ¿En qué momento hemos visto a Nicolás Maduro Moros dar la menor señal de estar gobernando? Pareciera que eso ya no existe. Y sabemos que está enconchado, no sale de Fuerte Tiuna, y si sale a eventos muy esporádicos, muy encaletados. Y cuando hablamos del tema de los ascensos militares, llega información según la cual supuestamente los cubanos le están diciendo, bueno, ese avispero está demasiado alterado, lo preferible es postergar, correr la arruga. Pareciera que esa es una recomendación que le están dando. Eso obviamente genera un malestar en todos aquellos que consideran que tienen los méritos, pero es que además, Andrea, hay un serio problema. Tú lo decías, ¿cuáles son las consideraciones de qué orden para juzgar quién debe o no ascender? Porque los últimos discursos de Maduro hacia la Fuerza Armada son la exigencia de una supuesta lealtad. ¿Qué entiende Maduro por lealtad? Lealtad al país, lealtad a la patria, lealtad a la ciudadanía, lealtad a la Constitución o lealtad a su persona, a él mismo, a Nicolás Maduro. Es decir, ¿estás conmigo o no estás conmigo? Son esas las consideraciones que parecieran que están privando, y por lo tanto creo que esa pareciera ser la decisión que impera. ¿Será por eso que está todo casi aguantado? No, y debemos señalar, Luis y Arnoldo, que después de la expresión que se dio por parte de sectores militares el día 30 de abril, se generó pues mucha mayor desconfianza por parte del régimen con relación al sector militar. Y persecución. Así es. Entonces, en el fondo, ahora creemos nosotros que lo que está privando fundamentalmente es el miedo. Es decir, ¿será que estoy promoviendo a alguien que conspiró contra mí? O entonces voy a promover al que no se lo merece, pero como me fue leal a mí y no a la Constitución, entonces a ese es el que voy a promover. O sea que realmente los elementos de decisión son muy subjetivos y no están garantizando que se cumpla lo establecido tanto en la Constitución como en la ley. Sí, pero yo creo que hay que tener en cuenta algo muy importante, y eso me lo manifestó una persona con la quien tuve contacto esta mañana, porque estamos buscando información, pues no podemos llegar aquí tirando flechas, ¿no? Y una de las cosas que me dice que hay un alto porcentaje dentro de la Fuerza Armada que escapa a estas consideraciones que está tomando en cuenta el usurpador para conformar su grupo. Y entonces hay una gente por ahí, hay una gran cantidad de oficiales merecedores de su ascenso, merecedores de que se le apoye, de que se le respete su carrera, que inclusive yo le digo, aquí tienes una organización política que se ha caracterizado por su seriedad, para que sepan ellos que nosotros estamos defendiendo su carrera como trabajadores,
porque ellos son trabajadores. Y entonces, que cuenten con eso, que ese coronel, que ese general de brigada, de división, mayor general, o inclusive el que aspire a ser general en jefe, sepa que hay gente aquí, de este lado, que creen en ellos, que creemos en su seriedad, que creemos en su compromiso, como decía Luis, con la Constitución, con Venezuela, con el país, con la gente, para que cuente con nosotros, que nosotros le daremos ese apoyo, porque nosotros también sabemos quiénes son esos narcogenerales, narcomilitares que fueron inclusive, que están enlistados tanto de Canadá, Estados Unidos, la Unión Europea, que sabemos quiénes son, pues. Así es. Y además que es un mundo muy revuelto en este momento, donde muchos están pensando en su futuro, en el de sus propias familias, y saben que esta situación es insostenible. Vamos al tercer corte, al último corte de nuestro programa de hoy, y ya regresamos. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Si te gusta la buena mesa y quieres una comida especial, entonces acércate al restaurante Lon Lon, donde puedes disfrutar excelentes platos de carnes, sopas, pescados, mariscos, arroces, pastas, ensaladas, hamburguesas y mucho más. Todo en un excelente ambiente familiar con atención esmerada y capacidad máxima de 80 personas cómodamente. Acércate y compruébalo en la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando al centro comercial a la derecha. Bar Restaurant Lon Lon, poquito, pero sabroso, pero sabroso. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Tu programa Andrés Velázquez Contigo a la 1:49 de la tarde. Estamos ya en la fase final. Nos quedan escasos minutos, pero quiero atender una preocupación que proviene de nuestros oyentes a través del chat de rcr.tv, donde puede presenciar, escuchar y ver el programa. Y es sencillo, una pregunta muy seria, señor Trincado. ¿Qué opina de un cercano proceso electoral con Maduro aún en el poder? ¿Están de acuerdo con saltarse el cese de la usurpación y el gobierno de transición? Andrea. Mira, es algo muy simple. Nicolás Maduro, su periodo culminó. En el momento en que culminó su periodo, no había un presidente electo legítimamente y por lo tanto, él, si está en el ejercicio del cargo, es por la usurpación. Entonces, no tiene absolutamente ningún derecho a estar en el ejercicio de ese cargo en el caso de que se produzca un proceso electoral. No lo tiene, lo perdió porque su periodo constitucional culminó y para el momento de haber culminado no se había desarrollado una elección legítima en Venezuela y por lo tanto no tenía a quién entregarle no había una elección para entregarle al presidente electo y por lo tanto fue que la Asamblea Nacional toma la decisión, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, de designar al presidente interino Juan Guaidó. De manera que es absolutamente para nosotros imposible acudir a un proceso electoral donde esté el señor Maduro en la usurpación. O sea, estaríamos nosotros contribuyendo a la violación de la Constitución y de la ley, lo cual no vamos a aparte acompañar. de que sería una contradicción tan enorme que dejaríamos al mundo que nos apoya absolutamente perplejo. Dirá, bueno, ¿qué clase de gente es esta que nos está hablando de una usurpación, que nosotros los hemos apoyado y ahora van a ir a unas elecciones con Maduro ejerciendo una supuesta presidencia? Y sobre la segunda parte de la pregunta que nos formulan,
si están de acuerdo con saltarse el cese de la usurpación y el gobierno de transición, yo me imagino que el señor Hugo Duarte se refiere a la posición política de la causa R, y le voy a ser muy claro. Y lo hemos dicho por todos los mecanismos y lo vamos a seguir reiterando. Se lo hemos hecho saber directamente al presidente Juan Guaidó, se lo hemos hecho saber directamente, lo hemos hecho en el frente, en las instancias del Frente Amplio, en las instancias fuera del Frente Amplio, se lo hemos hecho saber a todas las comunidades donde estamos atendiendo, por cierto, con participación de todos los sectores gremiales, políticos, sociales y sociedad civil. Nosotros le damos absoluto respaldo al presidente Juan Guaidó en la ruta del cese de la usurpación al gobierno de transición, y el tema electoral tiene que tratarse como producto de haber logrado y escalado esos dos primeros puntos. Solamente unas elecciones se podrían contemplar en un escenario en el cual el cese de la usurpación se haya logrado. Y no es cierto que el cese de la usurpación es imposible. Nosotros estamos proponiendo mecanismos, tenemos el apoyo de una comunidad internacional que obviamente no va a hacer ninguna cosa sin coordinarla directamente con las autoridades legítimas de Venezuela, en este caso con el presidente Juan Guaidó, pero que quede bien claro a nuestros oyentes que nosotros no estamos de acuerdo con ninguna desviación de la ruta trazada, porque en ello va la vida de una Venezuela de futuro que tiene, entre otras cosas, que prepararse para romper muchos paradigmas y muchas situaciones que ha vivido Venezuela. Tampoco se trata para la causa R de salir de esta narcodictadura para volver al pasado. Se trata de crear una nueva Venezuela, una Venezuela no rentista, una Venezuela sustentable, una Venezuela no centralista, una Venezuela absolutamente descentralizada, no caudillista, sino donde el poder esté basado en instituciones absolutamente independientes. Todas las instituciones para la causa R en la Venezuela futuro tienen que ser producto de debate público, y las personas que van a dirigirlas deben ser elegidas por el sufragio universal, para que sean personas que tengan que responder ante la ciudadanía. Esa es la Venezuela que queremos, esa es la Venezuela por la que estamos comprometidos a luchar. Un cambio radical. Es correcto, un cambio radical. Y